Miren, vamos a pasar ahora a una entrevista que pudimos realizarle a un artista, a un muchacho que nosotros de verdad ponderamos porque cuando conocimos de su trabajo por parte de nuestra amiga Grisbel Medina, quedamos asombrados con la calidad lírica, con la composición de este muchacho. Él estuvo en Santiago y aprovechamos para hacerle esta entrevista porque nos pareció magistral la forma en que retrata la realidad del barrio, la realidad social de toda la población. Es de Santo Domingo, pero sus canciones, sus letras reflejan, como dije, la realidad de toda la República Dominicana. Quisimos dar la oportunidad para que ustedes conozcan de este proyecto y propaguen el mensaje que él emite a través de sus canciones, unas canciones con un peso social tremendo, con una calidad interpretativa muy aceptable por demás. Él es Reinaldo Brioso, Malamasa, está calando dentro de la industria musical y esperemos disfruten de esta entrevista, por lo menos parte. Les vamos a reiterar que si no la podemos poner completa ahora por asuntos de tiempo, pueden pasar luego a nuestro canal de YouTube, Luis Manuel Flores, y verla allí de forma íntegra y de antemano. Les solicitamos que promuevan este mensaje porque este tipo de letra sirve para reflexionar, para concienciar, pero también para competir con la contaminación sónica que se da en estos tiempos. Vamos a ver esta entrevista con Malamasa. Cibao, hemos acordado encontrarnos con uno de esos jóvenes nacidos de las entrañas del pueblo. Esta es una expresión popular, pero muchas veces esto se queda en el discurso. Lo cierto es que con quien vamos a hablar ahora es un joven talento, se ha formado en teatro, en canto, cultura en sentido general, en el mundo artístico, digamos así. Estamos hablando de una persona que en sus trabajos musicales, así como en otros ámbitos del arte, ha buscado proyectar la realidad social, lo que se vive en el día a día, pero además de proyectarla, busca hacer conciencia a través de esto. No solamente aprender que estamos en esa realidad, sino proyectar cómo quizás se puede superar esa realidad. Estamos hablando con Kid Cabal Malamasa y bueno, el hecho de Malamasa nos diría a nosotros que esto es un acto propio de rebeldía, ¿es así, hermano? Efectivamente, muy buenos días a ti y a todo el televidente y todas las personas que están disfrutando de este espacio. Bueno, a veces yo tiendo como a trabarme porque yo soy muy de los conceptos y entonces a veces se me cruzan los conceptos. No, bienvenido al club. Mira, Kid, hemos visto unos trabajos magistrales, los tienes colgados en YouTube y estuvimos viendo, por ejemplo, Grito de Lucha, proyectar esa realidad que tenemos hoy en día con el tema de las redes sociales, una persona en el río Sama, que es, yo creo, una de las realidades más crudas que tenemos los dominicanos, esas comunidades en el margen del río Sama, así como en otros tantos ríos de nuestro país. Pero dentro de toda esa realidad triste y penosa, ese joven busca proyectar una realidad falsa, una realidad que no es la que le corresponde. ¿De dónde nace este concepto musical? Bueno, el concepto de Kid Cabal Malamasa te lo voy a explicar de una forma que quizás lo he dicho pocas veces, y yo cada día reflexiono mucho sobre ello, porque mira, lo de Kid Cabal, esto es un asunto de adolescencia, pero es que a mí siempre me gusta ir como al asunto, al centro de las cosas. Kid, por eso el asunto completo de algo, es realmente eso, y porque es un nombre de pila de adolescencia. Y entonces como en el ego de los raperos, de que yo soy la gran vaina, tú sabes, un nombre así. Ya cuando uno más se hace un poco más adulto, entonces uno madura un poco más. Entonces se agrega este concepto autoelaborado de Malamasa, por lo que he observado de que la masa es aquella sumisa, obediente, del grupo de personas que siempre sigue la corriente. Entonces, como yo no soy una persona que sigue la corriente y que tiene su propio pensamiento y todo aquel que sea así rebelde y tú sabes, autodidacta, qué sé yo, entonces sería la Malamasa. ¿Qué parte de la población, digamos, tiene la oportunidad de identificarse con el trabajo que estás haciendo? Porque uno posiblemente piensa en el muchacho del barrio, pero a lo mejor en otros estratos sociales hay personas que se identifican también con tu trabajo. Precisamente la combinación de comprender lo que ocurre en el bajo mundo, lo que ocurre
en el barrio, pues son cosas distintas. Una cosa es el bajo mundo, que está como que lo peor de lo peor del barrio. En términos, cuando hablo de lo peor del barrio, no estoy hablando de las peores personas. Sino de lo negativo, pudiera ser. Estoy hablando de las peores condiciones para la subsistencia. De eso estoy hablando cuando hablo del bajo mundo. Y en las peores condiciones de la subsistencia se dan muchísimas cosas que tienen que ver con el desarrollo adecuado de la mente, de la conciencia y de la conducta humana. Entonces, la comprensión de estos mundos, tanto porque yo vivo acá, soy de barrio, de los Guandules, uno de los barrios de la periferia de Santo Domingo, ¿no? Entonces, comprender todo eso y también tener una formación política que me ha permitido también comprender todos los demás ámbitos, pues ayuda a que en mi labor artística, como productor, como compositor y como cantante, pueda expresar entonces esto de una forma interesante, combinando ambos elementos. O sea, llevar como esos conceptos, ese lenguaje un poco técnico a lo popular. Lo digo porque si tú te fijas, las canciones son muy elaboradas, pero no, hay que sentarse a escucharla, ciertamente. La búsqueda en esta elaboración es poder expresar todos esos sentimientos que vive la gente en el día a día, y no estoy hablando de la gente del bajo mundo, de cualquiera, porque puede ser hasta de la clase media. Claro. Por ejemplo, en la canción A Mi Ciudad habla de todo eso. Pero es esa búsqueda de expresar a través de los sentimientos y emociones, esas ideas y esos conceptos que tienen que ver con la manera en cómo está diseñada en esta canción, por ejemplo, la ciudad, de cómo el tema, por ejemplo, de la vivienda y el hábitat, en la canción Grito de Lucha, de los temas de los estereotipos, de cómo la gente vive y es estigmatizada. O sea, siempre el concepto creativo es como la parte más importante de la elaboración de trabajo que hago. De hecho, hay otro proyecto que vi que es interesante, se llama Desestereotípame, pero mencionaste los guandules, tu sector original, y aunque la gente no lo crea, esto está inserto dentro del perímetro del Distrito Nacional. ¿Te choca, Malamasa, el hecho de que esa capital que puede vislumbrar el interior, como le dicen ustedes los capitaleños, de torres, edificios, plazas comerciales enormes, deba convivir en el mismo entorno en el que deben vivir los jóvenes, digamos, de estos barrios marginados dentro del mismo Distrito Nacional, en donde a veces se levantan sin las mínimas condiciones de dignidad, agua potable, educación, alimentos favorables? ¿Te choca este aspecto? Me choca a mí, le choca a todo el mundo, porque es una ironía lo que vivimos en la ciudad. Es una contradicción existencial. Cuando tú sales de tu casa, del barrio, y a solo 5 o 10 minutos, tú te encuentras con una ciudad que reniega de ti, que tú no puedes disfrutar, a la que no tienes acceso, que te, vamos a decir, no me gusta usar ese término, pero prácticamente te vomita, porque tú la construyes, tú formas parte del día a día. Estoy hablando del chiripero, estoy hablando de toda la gente que forma parte del mal llamado sector informal, que son quienes más aporta a la economía dominicana. Entonces, el albañil, el chofer, el que vende plátano, todo el que tiene, se busca la manera de subsistir día a día, es prácticamente expulsado de la ciudad. Y eso lo podemos ver a través de las prácticas de desalojo forzoso, que es una de las prácticas más desastrosas que se sigue dando increíblemente hoy día. O sea, desde cuando Trujillo y Balaguer, eso se viene dando y en este gobierno increíblemente todavía se sigue dando. En el caso de los políticos, nosotros solemos ser absolutos en el hecho de que son ineptos, de que son corruptos, de que son inservibles, pero ¿tú entiendes que es así, absolutamente inservible el político, o consideras que en algún aspecto se ha hecho algo por mejorar esa situación? ¿Qué dices? Ciertamente el ejercicio de la política aquí en República Dominicana es deprimente, es penoso, porque la concepción que tenemos de política tiende a verse como un asunto clientelar, es más apegado al fetichismo del poder, de que si yo tengo el poder, o sea, todo por el poder, y es un asunto que más está dominado por la oligarquía y por ciertos grupos. Entonces,
todo el tema de la corrupción y la impunidad se ha hecho cultura, y cuando eso se hace cultura, tú te encuentras en una calle sin salida. Entonces, si entendiéramos bien que política no se trata de los partidos políticos, que la política es esa búsqueda de ese bienestar común para todos a través de las políticas públicas y del ponerse de acuerdo con toda la población, con el rico, el pobre, la clase media y todo el mundo, las cosas fueran otras. Pero es que la concepción que hay de política en nuestro país es una cuestión muy distorsionada y muy divorciada de lo que es originalmente el concepto de política. Bueno, en tus canciones hablamos de todo esto, marginalidad, urbanismo, política y musicalmente entonces, ¿hacia dónde pretendes tú llegar con el concepto que estás trabajando, Malamasa? Como todo artista, pues a mí me interesa que mi música sea consumida por todas las almas que... Pero tú debes de saber que con ese concepto, en una cultura como la nuestra, la llevamos forzada, quienes tratamos de hacer quizás algo un poquito distinto. No te deprime el hecho de ver que la mayoría de los views, la mayoría de los likes, se lo lleva el sonido, se lo lleva el amarillismo, el sensacionalismo. ¿Tú eres consciente de eso? Yo soy consciente de por qué ocurre eso y soy consciente de cómo lidiar con eso. Lo que yo te digo es, lo que yo estoy haciendo en este preciso instante no es lo único que hago, es una parte de mi repertorio, porque obviamente como compositor, como cantautor y como productor, pues yo soy dominicano. Sí. Entonces, tú no le vas a decir a un dominicano cómo bailar cuando nosotros no inventamos el merengue, la bachata. El dominicano lo mete.